iniciamos el día en nuestro programa Economía al Día. Una semana que está terminando, ¿verdad? Porque falta el fin de semana, pero con muchísimos temas, sobre todo relacionados con la economía. Y tenemos hoy, saludos Carmen y saludos señor Viro, al señor Ángelo Viro. Es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Todo el mundo los conoce como los industriales de Herrera. Así es. A los jóvenes que estaban siempre en la batalla. Y ahora mismo están activos con el tema de la reforma laboral, que es una de las iniciativas que se han planteado en el Congreso y están todavía sobre la base de la discusión, ¿no? Sí, exactamente. Así es. Entonces, señor Viro, usted explíquenos a nosotros en qué está hoy la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera. Bueno, la empresa nacional decimos nacional, ya porque estamos a nivel nacional, hemos buscado de ampliar más nuestros horizontes y también porque muchas de las empresas que antes estaban en Herrera, que tenían solares de 3.000 metros, hoy son grandes empresas y han tenido que mudarse un poquito. Y otras que realmente se han desarrollado, han crecido y siguen empujando en Herrera. En Herrera tenemos industria de pintura, farmacéutica, plástico y muchísimas otras cosas. Nosotros como asociación realmente lo que estamos buscando hacer es defender los intereses del asociado, pero en línea general buscamos defender los intereses del sector. Y claramente se presentan constantemente desafíos, se presentan situaciones donde hay que buscar de aclarar y hacer ver la cosa que muchas veces no se ve o que muchas veces se malinterpreta o se busca de confundir a la opinión pública de una forma que no es. Durante los últimos 3 años y medio con el asunto del tripartito hemos hecho una labor enorme con el asunto de las modificaciones del Código Laboral que tiene ya 23 años, se aprobó en el 92 y realmente muchos de esos artículos se han modificado porque nos dimos cuenta que había que modificarlo porque no estaban funcionando en la forma como se habían concebido en ese momento. El tema de la cesantía siempre ha sido un tema un poquito, no diría polémico, pero un poquito sensible, llamarlo así. Ha sido muy sensible porque el sector sindical lo ha considerado. Ha sido el clavito en el zapato. El clavito en el zapato sí, porque siempre se ha visto como una, yo puedo entenderlo, se ha visto como una conquista laboral, como que de repente tocar esa conquista laboral quiere decir afectar los intereses de los trabajadores, que realmente nosotros, el sector empresarial, lo vemos en forma muy diferente. La primera cosa es que nunca hemos pensado de quitar la cesantía. Esto es un derecho adquirido que tienen todos los trabajadores y hay que respetárselo y hay que cuidarlo. Así como se modificaron los demás artículos, nos dimos cuenta que en la cesantía había una serie de debilidades que tenía que buscar de modificarla. Era el número de años que entendimos después de un estudio que se hizo que podía ser alrededor de unos 6 años, así como han hecho otros países de América Latina, en Uruguay la modificaron. También otra cosa importante que entendíamos era que ya los 3 meses para tú fiar a un empleado son pocos, porque no logramos captar hoy en día si ese empleado realmente a los 3 meses es capaz de poder hacer la labor en el puesto que le hemos puesto. Y pensamos de llevarlo a 6 meses. Quiero decirle que antes del 92 eran 9 meses que había, que creo que era exagerado. Pero 6 meses creo que hoy en día era un tiempo oportuno que había. Claramente ahí empezaba el mismo tema, pero si tú lo haces a los 6 meses, desde los 3 a los 6, que estaría perdiendo el trabajador, creo que eran 3 o 4 días de cesantía que estaría perdiendo, pero peor es que perdiera el puesto, que no lo fijaran en el lugar donde él tiene que estar trabajando. Entonces, cada vez que tú tocas un tema, depende de qué ángulo, de qué lente tú quieres ver el tema, porque si cuando nos sentamos en una mesa de negociaciones queremos ver cómo yo me siento para perjudicarte a ti,
entonces automáticamente la conversación Se termina rompe. ahí mismo. Claro. Eso es como los políticos, se sientan, discuten 2 días y al final se levantan, después de 2 días cada uno queda con su misma idea. Pero yo no creo que la discusión sea para perjudicar al otro, ¿no? Yo me imagino Absolutamente. que cada quien está tratando de defender los intereses del grupo que representa. Y Más que- en este caso, por ejemplo, el tema de la cesantía, tenemos ya cuántos años discutiendo eso y no ha habido manera de llegar a consenso. Ahora ese otro tema del periodo de prueba, eso como que no se ha discutido tanto, ¿no? O por lo menos no ha salido tanto a la opinión pública. No, Pero se ha discutido es- bastante. esos son básicamente los temas que tienen parado No, la reforma. la otra cosa, nosotros ya hablamos sobre la cesantía, habían hecho 3 propuestas. Ajá. Una era, y creo que todo el sector ha hecho la misma propuesta, porque en esta oportunidad todo el sector empresarial, industrial, por todo, estamos en la misma línea. Raramente eso pasa, pero en esta oportunidad sí todo estamos enfocados con la misma idea, que entendemos que es la idea más equitativa y optimal. Lo que pasa es que cuando ustedes se sientan con la otra parte, usted presenta una propuesta, pero le puedo decir a la otra persona también, presenta una propuesta tú para ver esas modificaciones, cómo podía ser, pero la otra parte no modifica nada, que así o nada. Entonces, así o nada, ya creo, en el 2025 ya la cosa un poquito han cambiado, el mundo ha cambiado, hasta el sector sindical ha cambiado. Los sindicalistas, nuestros sindicalistas ya tienen 35 años o más de 35 años como sindicalistas y han visto cómo ha cambiado el sector laboral. Y le voy a decir algo, tenemos un país joven, tenemos una gran mano de obra, que sí que esa es la fortaleza que tiene un país, tener mano de obra y tener tierra donde se pueden desarrollar las empresas y donde pueden crecer. Entendemos que hay que abrir el diálogo. En estos días ustedes han visto que también los legisladores, hay una legisladora, la legisladora Bonetti de Atomayor, una mujer, la única mujer que se ha atrevido a dar una propuesta. La única mujer, porque parece que los hombres no se atreven a hablar. No, la felicito porque ella como empresaria y también en otro programa de televisión que he venido y hemos conversado, que es empresario, entiende, capta el meollo del asunto donde hay que estar. Nosotros estamos tratando de luchar con la pequeña, por la pequeña, mediana y microempresa. ¿En qué sentido? Hay muchas, estamos hablando que hay un 54% de informalidad. No podemos seguir con toda esa informalidad. Y mucha gente no formaliza a la persona por problemas de la seguridad social, plan de pensiones, para la cesantía, otro tema importante, porque es una carga muy fuerte. Imagínense usted 3 empleados que después de 10 años quieren irse, o hacen todo lo posible para irse, se comportan mal para irse, y hay que liquidarla dentro de los 10 días. Eso fue otra cosa que pedimos. Cuando hay monto grande, buscamos de liquidarlo paulatinamente en 3 meses. Entonces, empleados que usted tiene que liquidar, le tiene que pagarle 500,000 pesos a cada uno, 1,5 millones de pesos de los 3, por una empresa pequeña, pagarla antes de los 10 días, la quiebra. Es imposible poder. La descapitaliza. La descapitaliza completamente. Y a veces hasta la quiebra, porque ¿cómo lo va a hacer? Y si no se lo paga, automáticamente entramos adentro del duplo, que ahora, gracias a Dios, lo quitaron en el código. Pero la ley no le da margen para, si un empleado se porta mal, salir de él sin necesidad de compensarlo con ese tipo de beneficios. Teóricamente sí, prácticamente no, porque estaríamos entrando adentro de una discusión legal, empezando a pagar abogados cada vez van a un estrado, y al fin y al cabo se sale más caro y usted lo liquida y sale de eso. Aparte todos los problemas y todos los chantajes que podrá hacerle una empresa. Sí. Entonces entendemos que eso de la cesantía, quiero decir una cosa, se hizo una labor grande, porque el código se ha mejorado en muchísimas cosas, en muchísimos artículos. Eso del duplo era una de las cosas también. Pero eso de la cesantía, realmente, y se ha conversado, se está hablando tanto de ese tema. Entonces yo digo, siempre cuando hay 2 posiciones, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa completamente distinta del otro,
bueno, algo hay que analizarlo bien. Porque Bueno, déjeme preguntarle algo. Perdona que la interrumpa. Pero, por ejemplo, yo si usted tiene una empresa y Carmen y yo somos sus empleadas, ¿no? Se supone que usted tiene que tener ese aprovisionamiento, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la ley. Hay que aprovisionar el dinero con el que usted va a desahuciar a esos trabajadores. ¿Por qué usted no lo tiene? Bueno, esta es una pregunta sumamente interesante. Si impuesto interno nos permitiera nosotros grabar ese pasivo, sería una maravilla. Entonces, aquí usted tiene un dinero parado ahí cuando no se lo reconoce, no sirve para nada. Le voy a decir otra cosa más. La grande empresa lo sufre, pero son grandes empresas, más o menos amortiguan el problema. La pequeña, la microempresa, no la aguanta. No la aguanta. Entonces, estamos buscando de crear más empleo formal. Estamos buscando de crear mejor condiciones hacia el empleado. Estamos buscando de cuidar todos los derechos adquiridos de aquí hacia atrás. Estamos buscando de poner reglas nuevas que no afecten en forma tan fuerte al trabajador, porque 6 años acumulados. Nosotros hicimos un estudio, el promedio de un trabajador durar una empresa hoy en día está alrededor de los 5 años. La gente cambia. Porque la mayoría de los jóvenes tienen otras expectativas. Y de hecho, yo estoy de acuerdo con que la gente no debe durar más de 5 años en una empresa. Bueno, yo también... A pesar de que yo tengo 30. Bueno, son mentalidades diferentes ya. Ya las mentalidades son diferentes. Cuando yo era joven cambiaba, pero después que tuve hijos, duré mucho tiempo en mi Bueno, por los compromisos. Sí, pero yo tengo una inquietud con relación a eso. Yo, por ejemplo, como empleada que he sido, yo pienso, lo de el asunto de la cesantía, es como que es la única garantía que tiene un empleado en un país donde hay gran discriminación por edad a la hora de usted conseguir. Después que usted tiene 35 años y sale de un trabajo, le da mucha brega a encontrar otro. No hay gran oferta. No tenemos un seguro de desempleo y las propuestas que se han hecho de seguro de desempleo tampoco son muy atractivas. Entonces, yo pienso que, o no sé qué usted opina con relación a que es la única garantía que tiene la gente de que si lo sacan del trabajo, va a tener por lo menos para vivir unos cuantos meses o para poder emprender algo, ¿no? Y eso de la discriminación por edad, eso es así en la mayoría de las empresas dominicanas, ¿no? ¿Sí o no? Pero eso va a seguir pasando igualito, no está cambiando en nada. Vamos, en el 1992, cuando se aprobó el Código de Trabajo, se puso la cesantía. Sí. Del 2001 cambió, muchas cosas cambiaron. Se puso la seguridad social. Sí. Entonces, en ese momento eso tenía que haberse revisado y no se revisó. Que si en 92 no hay nada, del 2001 empieza la seguridad social. Todavía queda el problema del seguro de desempleo, que eso tendría que ir caminando. Pero nosotros no estamos quitando ningún derecho a nadie. Quien está trabajando hoy en día y tiene un contrato viejo, sigue teniendo el mismo contrato, se liquida, tiene su mismo dinero igual. Quien está entrando hoy estaría teniendo un contrato donde le estaríamos poniendo como cesantía un tope de edad, un tope de años, que estarían 6. Ahora, le voy a decir otra cosa más. Con el asunto de eso de la cesantía, ¿usted sabe la cantidad de empleados que rotan en una empresa para buscarse estos chelitos de cesantía? ¿Usted sabe el problema grave que se le presenta a las empresas cada vez que está rodando un empleado, que hay que volver a entrenar un empleado? Imagínense ustedes aquí el camarógrafo que está aquí, conoce perfectamente todo el estudio, cómo funciona. Cambian ese camarógrafo, se porta mal para que lo liquide, que venga el nuevo. Hay que entrenar el nuevo para ver cómo funciona este. Y ese sabe todos los trucos del cadique. Entonces, bueno, yo lo veo ahí como un tema de productividad, pero en el asunto de la cesantía, si yo decido irme, no es verdad que me van a dar la cesantía, me van a dar una proporción, que es lo que dice la ley, no es que me lo van a dar todo el dinero. O sea, yo en esa parte ahí, yo difiero un poco de usted, porque yo lo que digo es, estamos en un país en su desarrollo, ¿verdad? Estamos en un país donde la ley laboral no dice que debe haber discriminación por edad, ni por raza,
ni color, ni nada para usted buscar trabajo y sin embargo la empresa te pone un tope de 35 años. Hay una informalidad de un 54%, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo tenía una chica en mi casa que me ayudaba con los oficios de la casa y que ella me dijo, yo preferí trabajar con usted que trabajar en esa empresa de zona franca, la voy a decir claro, una zona franca en ese tiempo, como operadora. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo desayuno, comida. Cuando me voy, tengo mi transporte. Tengo, si me enfermo, usted me ayuda. Si necesito un zapato, si necesito algo, también lo consigo. Pero ahí yo solamente tenía el salario. Pero la cesantía de zona franca la cobra igualito, ¿eh? Ok, sí, pero dice ya... La única cosa es que no tiene bonificaciones. Igual le da uno a los trabajadores domésticos, igual uno se lo da. Le da su doble sueldo. Si se va, si decide uno salir de ella, también le da el dinero. Porque una vez yo la despedí por una situación de laboral y yo le entregué su dinero. Tú tienes tantos años aquí, yo le di tanto. Mira, y todavía se fue y todavía yo le sigo ayudando. Yo me voy de mi empresa y no es verdad que me iban a dar nada. Cándida. Todavía yo le mandé a su casa algo y a veces también lo hago. Si yo me voy de una empresa, no me miran jamás. Mira, Cándida, por eso es que la informalidad sigue así, don Viro. Cándida, yo tengo empresas, pero yo soy un empleado de la empresa también. Claro. Yo soy un empleado de la empresa y trabajo igual como está trabajando cualquier otro empleado. O más. ¿Más? Bueno, no digo más, sí, pero vamos a decir igual que como trabajan todos los demás. O un buen empleado. Yo debo decir algo. Yo entiendo que el sector empresarial ha cambiado. El sector industrial también ha cambiado. Nosotros estamos luchando mucho por la calidad. Tenemos que buscar hacer empresas de calidad. Yo entiendo que si tenemos que estar trabajando nada más por necesidad, no creo que eso va a llegar. Hay que trabajar con pasión. Cuando se trabaja con pasión, yo creo que muchas cosas se sobrepasan. Sí. Y al mismo tiempo yo entiendo que la mayoría de los empresarios tiene corazón y tiene alma. Y yo creo que yo tengo ahora un problema con empleados. Yo creo que sí que prácticamente nosotros pagamos la seguridad social. Un empleado después de 3 días que se ha puesto en enfermedad, la empresa no es responsable, pasa a la seguridad social. La seguridad social le reembolsa el 60% del salario. Está perdiendo el 40%. ¿Qué hacemos nosotros? Oye, reembolsamos ese 40% y lo mantiene. Porque un empleado, yo quisiera saber, ¿quién quiere salir de un empleado bueno? O un empleado bueno que quiere salir de un patrón que sí lo entiende, quiere trabajar. Claro. Yo creo que eso no pasa aquí. Pero hoy en día, mira, yo no quiero hablar mucho de generaciones porque el problema es a nivel mundial. Pero la generación de hoy son un poquito diferentes de nuestra generación. Sí, claro. No aguanta y la próxima que vendrá será todavía más diferente. No aguanta nada. Digo diferente en el sentido que ven la cosa de una forma diferente. No estoy diciendo que es buena ni mala, la ven diferente. Entonces, yo realmente veo en lo quintile más bajo, yo veo a veces que hay desorden entre la mente de esa persona y gastan más de lo que están ganando. Claro. Y están comprometiendo su familia con emprestado y todo el asunto. Yo el otro día tuve un caso que definitivamente le dije, mira, por todo lo que usted le presta, por todo lo que van a ayudar, no se va a salvar. Liquídalo, dale sus prestaciones y sácalo de la empresa. Perdió el trabajo, era un empleado joven. Porque hay un momento también, otra cosa más, el clima, ¿usted ha pensado nunca en un clima laboral adentro de una empresa? Claro. Todas las empresas están trabajando con un clima laboral. ¿Y por qué trabajan con clima laboral? ¿A qué sirve tener empleados inconformes? No tiene sentido. Nosotros estamos hablando que se aumenta el salario cada 2 años, el salario mínimo. Pero le voy a decir una cosa, muchas empresas aquí todos los años están aumentando el salario y están revisando los salarios. A mí no me tocó eso. Bueno, a usted no le tocó, pero han cambiado ese asunto. Y le voy a decir otra cosa más. Sin embargo, tenemos una ley que desde 2017 no se indemniza los salarios por la inflación. No. Tienen que quedar igualito. Ahora el gobierno tendrá razón que no hay dinero, que no se ha hecho ninguna reforma fiscal y que no puede indemnizar esto. El salario centro de impuestos sobre la renta es de 34.000 pesos. Si consideramos estos últimos 7 años, más o menos hoy tendría que ser alrededor de los 52, 54 mil pesos. 52, sí. Y entonces aumentamos salario. Bueno, lo que pasa es que los gobiernos se acostumbran
a los ingresos que reciben. Y no le gusta Y no le renunciar. gusta Pero, renunciar a mira, él. le voy a decir una cosa. Honor a la verdad, ¿verdad? Porque a veces tenemos que hablar la cosa. En la última reforma fiscal, que después el gobierno la retiró, ese tema estaba para indemnizarlo. La habían puesto. Y también habían puesto una serie de temas que de la MIPYME, que favorecía. Sí. Lo que pasa es que nunca se llegó a discutir el tema. Hubo Se retiró. mucha reacción. Se retiró, negativa. mucha reacción. El presidente entendió que era mejor la paz social que armar un remolino en ese momento. Y yo creo que era bueno, yo entiendo que esto es lo que hemos vivido hasta ahora, que sí que estamos en paz social. Sí. No sé lo que hubiera pasado si eso hubiera dejado. Pero yo creo que así toda la cosa hay que consensuarla, tiene que ser progresiva. La cosa de golpe, usted no puede decirle a una gente, mañana no te doy nada. Oye, prepárate, que de aquí al año que viene va a tener estas reducciones y a 2 años no va a tener nada. Además de la reforma del Código de Trabajo, también hay una serie de reformas que se están discutiendo o que está hablando de la necesidad de estimularla, ¿no? y de hacerla realidad. Pero de ese tema vamos a hablar en un próximo segmento porque ahora tenemos que ir a una pausa. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día, es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Seguimos con su espacio Economía al Día. Antes de la pausa hablábamos de que además de la reforma laboral o del Código de Trabajo, hay otras reformas que están en el tapete de la cual se habla mucho, reforma fiscal, reforma de la seguridad social y la de los residuos sólidos, que fue aprobada en el Congreso, pero el presidente de la República la objetó. Y he visto que ustedes han fijado posición con relación a eso. A mí me gustaría saber que usted nos explicara cuál es la posición de los industriales, Asociación Nacional de Industriales de Herrera. Son de Herrera, pero nacionales. Sobre todo que me parece que también que la Dirección de Procompetencia Ajá. se enfocó bastante en esa ley. Bueno, volvemos siempre al tema de cuando las cosas se hacen rápidamente, no hay consenso y depende de cómo se ve. El día 7 de enero del 2025, el día después de Reyes, de repente se deposita en el Congreso, se presenta en el Congreso una ley sobre residuos sólidos. Teníamos nosotros una ley de residuos sólidos, esa ley modifica la otra ley de residuos sólidos y realmente nadie sabía de esta ley que se iba a presentar y de repente todo el mundo nos despertamos el día 8, se presenta el día 7 y el mismo día 7 se aprueba en primera y segunda lectura en el Senado. El día 8 nos damos cuenta todo el mundo que hemos despertado que aprobaron la ley en 2 lecturas y que iba a la Cámara de Diputados. Pero ven acá, ¿qué es esto? Si queremos queremos construir un país donde todos vivimos, todos somos dominicanos y todos entendemos que nos duele el país, hay cosas que es bueno que la consensuamos, Claro. que la analizamos. Entre comillas, el aporte que se iba a hacer adentro de las empresas, había empresas que pagaban 10 millones de pesos. Se pasaba de 263 mil pesos a 10 millones de pesos.
Quiere decir que si se quería recaudar más dinero, había forma de verificar que más sucia, más paga, y no es que era nada más sobre la forma de quien más vendía, porque se puso en base a la venta. En base a esto también notamos que había una serie de errores que entendimos nosotros graves, las modificaciones del fideicomiso, de los integrantes del fideicomiso, la habían modificado los integrantes del fideicomiso. Quitaron figura clave, pusieron otra figura que no tenía que estar dentro del fideicomiso. ¿Cómo quién, por ejemplo? Los prestadores de servicio. Los prestadores de servicio no tenían que estar dentro del fideicomiso. Ellos tenían que dar un servicio, el fideicomiso decide para ellos. Y entonces serían juez y parte. Más o menos, eso mismo iba a pasar. Y entonces empezamos la discusión en la Cámara de Diputados. Suerte que está la Cámara de Diputados, que empezó a hacer una labor, se empezó a hablar, el ministro excelente ministro, que ha sido también viceministro de Medio Ambiente, fue al Congreso y le explicó claramente, bueno, que se necesitaba más dinero, pero no toda esa cantidad de dinero. Fue primera vez, ¿verdad?, que alguien consciente va por allá a decirle que se modificara eso y una serie de modificaciones más que se iban a hacer. Se hicieron algunas modificaciones, volvió al Senado. En el Senado volvimos a conversar con muchísimas otras cosas que realmente entendíamos que necesitábamos la ley, necesitábamos la modificación, pero que había que hacer una serie de ajustes. Entonces, todos los ajustes que se están haciendo en gran parte no se aceptaron, otros se aceptaron. Pero cuando llegamos a pro competencia, ahí vino los otros grandes problemas, que la ley como estaba concentrada o como se había planificado, creaba una serie de artículos como una especie de monopolio, que no podía haber más de un recaudador de residuos sólidos por provincia, una serie de cosas adicionales más, que sí que eso se creaba como un estado monopolístico. Y al mismo tiempo se quitaba el incentivo a más personas que podían invertir. Tampoco se nos escuchó. Bueno, se aprobó, ya llegó al Congreso, ya llegó al presidente. El presidente con mucha sensibilidad entendió que alguna cosa que había que cambiarla, eran correctas, y hizo una serie de modificaciones que realmente hay alguna cosa que se modifica, por ejemplo el plazo, nosotros hemos puesto un plazo de 3 años, el presidente puso un plazo de 1 año, de 12 meses, no de 36, y que realmente no podía haber un solo prestador de servicio. Pero la cosa extraña en todo eso fue que las mismas instituciones del gobierno fueron a defender el hecho que la ley, así como se estaba aprobando, había cosas que había que cambiarla, y sin embargo, no escucharon. Entonces tuvimos que llegar al presidente de la República y la devuelve para atrás. Entonces volvemos al mismo tema. Yo dudo que si la ley se aprueba como está, la ley laboral, el presidente la va a vetar, porque esto dudo que va a vetar una ley para el asunto de la cesantía, no dudo que eso pasaría. Pero yo creo, no es la primera vez que el presidente veta una ley. Ya creo en este periodo de gobierno son como 7 leyes que él ha vetado, 7. Quiere decir, ¿por qué llegar hasta el presidente cuando hay un Congreso activo? Las labores que hicieron en el Senado para buscar un consenso fueron tremendas, pero para tú poder hacer un consenso se necesita que todas las partes están de acuerdo y hacen un consenso. Entonces, si hacemos un consenso hoy y la semana siguiente cuando volvemos para poner el blanco sobre negro, entonces me echo para atrás, esto nunca vamos a terminar. Usted sabe, al igual que yo y todos nuestros oyentes, que en el Congreso precisamente es donde se discuten los intereses. Donde hay cabildeo. No, mira, no, yo creo, partimos de un principio. O sea, Partimos de un principio que los congresistas hacen parte del pueblo, de los empresarios, parte de la y sociedad. que sí, están ahí metidos. Entonces, si empezamos a hablar de intereses, entonces empezamos a hablar de la lotería, empezamos a hablar de muchísimas cosas, entonces apague, vámonos. No, pero además es normal que cada sector vaya a defender su pero interés. no es Eso es lo normal. ahí donde yo entiendo que viene muchas veces el error. Por ejemplo, yo le voy a explicar una cosa. Yo soy presidente de una asociación. Yo no me puedo dar el lujo de luchar por mis intereses solo. No. Porque entonces yo me estaría desacreditando, yo perdería credibilidad. Entonces yo estoy en una situación, muchas veces lo que estamos frente a gremio, somos los que más tenemos que cumplir y los que más nos van a perjudicar. Entonces, en el sentido que yo no creo que cada quien
defiende un derecho adquirido. Ahora, ese derecho adquirido nos va a durar toda la vida. Hay que modificar. Entonces, ahí viene la sensibilidad de ir soltando al paso, porque mantener el derecho adquirido o mantener toda una serie de privilegios que con el tiempo hay que ir desmontándolo y uno quiere mantenerlo, podemos jugar con la estabilidad del país y podemos jugar con la... que el presidente en eso es muy sensible, con la paz social. Sí. Que sí, que buscamos de convivir, de vivir, todo el mundo, de crecer, de progresar, y buscamos de ser buenos ciudadanos, buenos empresarios, buenos empleados, buscamos de ser todo bueno, porque si cada quien empieza a sacar su parte negativa, no va a llegar a nada. Hay un montón de temas que son muy interesantes para tratar con el señor Viro. Hay que hacer un espacio. Pero el señor tiene compromiso y debemos ahora despedirlo. Y esperamos que próximamente pueda estar con nosotros para discutir más ampliamente estos temas y otros que están sobre el tapete. Muchísimas gracias por haberme invitado. Sí, claro. A Cándida, de hace muchos años somos amigos y hemos visto muchas cosas usted también. Y gracias por invitarme a Economía al Día. Le deseo muchos éxitos. Claro, Gracias. y que esta no sea la primera. Ni la A sus última. órdenes cuando usted quiera. Bueno, pues seguimos. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estamos nuevamente en su espacio Economía al Día. Carmen, cada día estamos nosotras cada vez mirando los temas económicos más activos. Recientemente el Banco Central bajó 25 puntos básicos a su tasa de interés de referencia, que es la tasa de política monetaria. Esperamos que esa transmisión, ¿verdad?, que no se da tan rápido en República Dominicana por muchísimos factores, pueda avanzar un poquito más, sobre todo porque las señales que hay en Estados Unidos de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, está dando señales de que posiblemente pueda bajar un poco más las tasas de interés, y están los economistas dándole señales también a los compradores de que es el momento de coger préstamos al sector privado, ¿no? Sí, De que puedan comprar casa, de que la gente que tiene sus viviendas financiadas puedan hacer renegociaciones y bajar más para que sus cuotas sean más bajitas. Y ahora, en un momento donde está la economía ralentizada. Y que el Banco Central dispuso de otros 13,000 millones a los bancos para prestarlo con facilidades, ¿no? Pero yo no sé, porque viven liberando millones para que sean, a los bancos, para que sean prestados con ciertas facilidades a determinados sectores, pero siempre sobran y como quiera siguen liberando más. Explícame eso, cuando tú que eres... Lo que pasa es que la mayoría de los sectores, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo de la construcción, ¿no? Que es una de las actividades que mueve más. Y que no ha crecido este año. No ha crecido, y es de los que mueve más empleo, ¿no? Mueve más dinero, porque si usted trabaja en la construcción, pues tiene que comprar la comida, tiene que comprar el agua, tiene que pagar el transporte, o sea, y la ferretería se moviliza todo.
Dicen que por cada empleo del sector construcción se generan 7, ¿no? 6 o 7. Bueno. Entonces, ese sector está con un crecimiento negativo en lo que va de año. Podemos decir que lo que se espera es que al cierre del año, por lo menos no suban las tasas de interés como están, porque se necesitan al menos 3 meses para la transmisión. O sea, si yo tengo una tasa de 14, yo no voy a ir al banco a decirle mañana bájame la 12 o mañana bájame la 10. No. Yo no puedo hacer esa negociación. ¿Por qué? Porque el dinero que me prestan a mí, ¿de dónde viene? Viene del dinero que tú tienes depositado. Sí, pero cuando el Banco Central sube la tasa, a ti el banco te la sube al otro día. Bueno, pero cuando la baja, tú tienes que pedir que te la bajen y esperar. Bueno, tú dices al otro día de forma... bueno, porque ellos te notifican, sí, te mandan una carta. Pero lo hacen rápido. Lo hacen rápido. Porque la transmisión, sobre todo en República Dominicana, es más difícil. Eso, usted tiene un banco central. Eso es como la famosa reposición de inventario de los comerciantes. Usted tiene un banco central, usted tiene un Ministerio de Hacienda que emite bonos. Entonces, ese dinero está en la calle con una tasa que está pagando. Si yo tengo $1 millón de pesos depositado en un certificado y yo negocié una tasa a 5 años, a 3 años, a 1 año, yo no me la pueden bajar tampoco rápido. No. Entonces, ese es el tema. Es un movimiento que se va dando en el sistema financiero que hay que entender. Otro tema que nosotros vimos relacionado con las tasas de interés y el sector construcción es quejas de algunas empresas grandes de la construcción y de algunos compradores, adquirientes de vivienda de bajo costo específicamente, que han sentido variaciones en sus préstamos, en sus tasas de interés. Ha habido gente que se ha devuelto, no solamente en las casas de bajo costo, sino en las viviendas más caras. Pero ¿qué pasa? Ahí hay múltiples factores, Carmen, y es que yo, ¿cómo puedo ir a comprar un apartamento a La Torre, a Tiemar, con el salario que yo tengo? ¿Entiendes? Entonces hay gente que se va por encima de sus posibilidades. Pero es muy difícil porque los bancos ahora te chequean todo. Bueno, pero cuentan con la remesa, cuentan con el ingreso de aquel, cuentan con lo otro, pero hay ingresos que tú sabes como yo, que no son fijos. Que no son fijos, no son ocasionales. Nosotros tenemos este programa aquí. ¿Y los ingresos que nosotros recibimos son fijos? No. Te pagan un anuncio un mes, te dan un anuncio cada 3 meses, te dan uno cada 2 meses. Y te pagan cuando quieren. Y te pagan cuando le da la gana a muchos. Entonces tú no tienes un ingreso fijo. No. Tú no puedes hacer un financiamiento sobre la base de que tú presumes de que tú tienes un ingreso de 50 o 100 mil pesos a través de este programa, porque se te cae. Sí. Entonces, cuando se te cae esos ingresos que ya tú negociaste con el banco, y cuando vas a firmar, que tú ven tus estados financieros, que ya esos ingresos bajaron porque son inestables, tú no calificas. No. Se cayó y tienes que devolver el contrato. Entonces, pasa eso mucho en y si diste mucho de avance, lo puedes perder. Exacto, porque nosotros somos allá en movimiento. Sí. Si tú tienes un Mercedes-Benz del 2015, yo quiero uno del 2017. O del 26. Entonces, nosotros los dominicanos somos así. 8,000 millones vendió el Banco de Reserva en la última feria de automóviles. ¿Y dónde están las reglas para sacar los vehículos viejos? En ninguna parte. Tú ves en una marquesina de una casa 3 y 4 carros y hasta 5. Unos que son chatarra, otros que son menos chatarra, otros que son mejorcitos. Y si están en el quintil más alto, si tienen ingresos superiores, la gente tiene carros buenos. Entonces, las mismas calles, los mismos hoyos, dime. Exacto. Y cada vez que hay una feria de esas, son miles de carros nuevos que salen a la calle a entaponar. Pero la esperanza que uno tiene es de que, Cándida, ese tipo de financiamiento, porque a mí me sorprende lo fácil que es el financiamiento comercial aquí, para ese tipo de cosas, para carros, para tú meterte en una tienda, para lo que sea. Y entonces para cosas que son realmente es útiles, un tema de riesgo, Carmen. Como para una vivienda, pero en la vivienda hay menos riesgo. Pero oye, me escucha. Ahora, claro, son financiamientos largos.
no es lo mismo Ujú. yo coger 1 millón de pesos, 600,000 pesos, 400,000 pesos por un carro, ¿verdad? Un millón están ahora O 1 pidiendo. millón, que sea, que una casa que te cuesta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 20 millones de pesos. Sí. Aquí te están pidiendo en dólares y cuando tú cambias, tú te haces la conversión de los dólares a pesos. Es un montón. Tú estás pagando, cualquier casa en la ciudad, en la metrópoli, te están pidiendo 20 y 25 millones de pesos. Cierto. Por apartamento de 2 habitaciones. Ay, no es lo mismo, o sea, el riesgo no es el mismo. Los años, la capacidad que tú tienes para pagar en 5 años un carro, que si lo perdiste te lo quitaron y vuelven y lo revenden, no es lo La mismo. casa también la revenden. Sí, pero los bancos no quieren quedarse con cantidades de... No, después de la crisis del 2003 ellos no han para querido nada. mucho. De hecho, Tenían un inventario enorme de viviendas. de hecho, Sí. si tú entras, yo que siempre entraba, y me parece que antes de ayer, como estaba un poco, con eso me entretuve, yo entro a los bienes inmuebles de los bancos. Ujú. Y cuando tú bajas la plataforma, la cantidad de bienes inmuebles que hay, no hay nada. O sea, ya los bancos no se están quedando con casa de nadie. La gente está pagando No, sus ellos casas. se quedan, pero ellos las revenden rápido. Sí, pero son muy pocas. Ellos las subastan de una vez. Son muy pocas. Incluso hubo una vez que había una en un banco determinado y yo estaba loca por eso, yo estaba afuera. Y yo llamé a una amiga mía y le dije, dame de gestiones en 2 lugares. Pero Una en el Banco de Reserva y otra en la Nacional. Carmen, cuando yo llegué aquí, que fue como a la semana, no estaban ninguna. Porque la cogen los mismos empleados. No, ellos las subastan, yo te lo digo porque yo he ido a varias de ¿Entiendes? reservas. Y entonces va un montón de gente. Están en y la subasta. gente va Y también la tienen a la venta, porque si tú vas con el dinero te la venden. sí, pero primero la exhiben a un grupo de gente, a todo el Claro. interesado. Entonces, porque hace la mejor oferta, eso se la venden. Se venden rapidísimo. Se venden rápido porque Ay, ellos ya te no- la ponen por Ya debajo ellos del no precio tienen, ya ellos Ajá. no tienen cantidad de inmuebles porque tampoco es negocio para ningún banco. El negocio del banco es captar dinero, prestarlo Y que le paguen de una y vez. que le paguen de una vez. Sí, sí. Ese es el dinero, el negocio que hacen los bancos. Entonces, también hay que entenderlo. No es verdad que yo voy al banco a buscar 10 millones de pesos prestados, que vaya, por ejemplo, el hijo mío, o que vaya cualquier otra persona que tiene un salario igual o mejor que el mío y tiene menos edad. Exacto. O sea, la edad es un riesgo, un factor de riesgo también. O sea, por ejemplo, a mi hijo le pueden prestar a 10 años, a 5 años, A y le 20. pueden prestar a 20, le pueden prestar a 30. A mí no me van a prestar a 30, Así, a 8 como mucho. 8, 10, 12, 12, ajá, por la edad. por la edad. Sí. Entonces eso te Fíjense, sube mucho la el mensualidad. el factor riesgo es multidimensional y mucha gente no entiende eso en el momento de negociar con los bancos y las tasas de interés. Yo siempre lo que le he dicho a mi familia y a mis amigos cuando hablamos de temas financieros es, si usted tiene un préstamo, usted tiene que irlo bajando. Usted espere que le llegue un dinerito junto, usted se aprieta los cinturones, deja de ir al salón, al restaurante, comprar zapatos y cartera cara, y usted va y deposita y negocia que le bajen la cuota. Y Sí. así usted va bajando, va bajando, va bajando. Porque los primeros 7 años de cualquier financiamiento Es interés todo. es intereses. Entonces uno tiene que los pagos extra pedir que se lo aporten al capital. Claro. Si Porque- no, tú vas a seguir, tú miras la cuenta y dices, pero ven acá, Pero yo debo lo mismo. yo debo lo mismo. Sí, esos primeros años es todo interés. Entonces tú pagas y el A monto menos que del tú no tengas financiamiento. una tasa fija o una tasa más bajita, tú no puedes, hay que ir bajando. De hecho, yo soy partidaria de que en el sistema financiero se creen nueva vez medidas como las que hacían antes, sobre todo para el sector de viviendas económicas, que eran las tasas fijas. Antes, mi hermano, por ejemplo, mis 2 hermanos mayores, 2 de ellos compraron casa y apartamento aquí en Santo Domingo. Te estoy hablando del año nada, ¿verdad? Sí, cuando, y cuando, eran cuando la tasas prestaban a 30 años. A 30 años y tasas Fijas, fijas, sí, bajitas. bajitas. Pero cuando eso, el peso dominicano era muy estable. No había, se mantenía al 1.5, 1.2, 1.3 con relación al dólar. Y entonces esa estabilidad permitía que los bancos también prestaran a largo plazo.
Pero después que comenzó, después que nosotros nos metimos en el mercado internacional, que abrimos la economía, ya ese tipo de cosas no se puede. Bueno, se puede si se quiere, porque Sí. lo primero que tienen que hacer los gobiernos es aumentar su capacidad exportadora, diversificar su mercado para que le entren muchos dólares y esos dólares entonces convertirlo aquí en inversión, en empleo y en desarrollo, porque yo recuerdo, Carmen, en el año 2000, 2001, que yo estuve en Estados Unidos, duré un mes estudiando el tema del Derecasta y anduve en Estados Unidos de pie a pa, como dicen en el campo, todos los estados, y habíamos 22 personas de diferentes países de la región de América Latina, incluso habían de Estados Unidos. Y yo decía, pero delante de esta gente como que yo soy como medio rica, porque yo veía, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, todos esos países con esa moneda, Colombia, vuelta a nada. Eran qué sé yo cuántos millones para tú decir que tiene tantos dólares. Qué sé yo cuántos miles de dólares, porque la devaluación era muy alta. Entonces yo decía, ¿dónde está el problema? El problema está en la devaluación. En la devaluación, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Corregir eso. ¿Y cómo se corrige eso? Produciendo, exportando, invirtiendo, dando empleo, que haya más empleo y educación. Y mayor producción. Exacto, produciendo. Produciendo. Entonces, a medida que tú consigues más divisas, tú te haces más fuerte, no importa que el dólar llegue a 100. Bueno. Si tú tienes con qué reponerlo. Nosotros tenemos una economía que crece, pero... Crece, pero la economía de nosotros yo decía de que 3 entre 4. Si me oye me van a matar. Pero esa es la realidad. Crecen dos o tres sectores. No, porque es una economía que tiene 5 grupos de quintiles. Los quintiles son la familia. Ajá. Según sus ingresos. Según sus ingresos. Si usted pertenece al quintil 1, al quintil 2, al quintil 3, dependiendo de usted, ¿verdad? Entonces, esos grupos de familia, si tú te pones a ver, el 10%, como el 20% era en el 2018, 19, no, 2017 por ahí, el 20% tenía la mayor cantidad de ingresos de este país. Carmen, el 80% era pobre. Ahora, que hemos mejorado, que la ciudadanía tiene más condiciones para comprar cosas, que hay empleo, que hay de todo, pero la desigualdad no ha mejorado. Seguimos sufriendo efectos de desigualdad. La desigualdad sigue porque igual. Porque nosotros somos parte de América Latina, y América Latina es el segundo país más desigual del mundo. La segunda región. Entonces, un país como América Latina, nosotros tenemos que seguir llevando sobre nuestro peso lo que es la desigualdad, lo que son las debilidades, todos los problemas que tiene nuestra región, que no termina de ponerse de acuerdo, que por más que los organismos internacionales o asesores, consultores hablan de integración, es difícil. Hoy vemos un problema geopolítico que no es el de Estados Unidos, Carmen. Es un problema que ha trascendido. Fíjate cómo está Perú y México, que retiraron su legación diplomática. Están peleándose entre ellos. Fíjate cómo está Colombia y Venezuela. Fíjate cómo estamos nosotros ahora que tuvimos un max ahí con el tema de la cumbre. Entonces, dime, si nosotros no logramos producir con capacidad de exportación para generar divisas, generar más empleo y encaminarnos hacia la integración regional, nosotros no vamos a tener una economía diversificada completamente. Hemos avanzado, porque hay que reconocerlo. Hemos avanzado, pero todavía nos falta. El problema de la integración... Porque la geopolítica internacional está fuerte. No, y el problema de la integración regional, Candia, que antes yo la veía como más cerca que ahora. Porque ahora como que las posiciones ideológicas se han radicalizado más en todo el continente. Entonces tú ves, por ejemplo, la gran diferencia entre, por ejemplo, México y Perú. Y nosotros. O Perú. Con nosotros México no tiene tanta diferencia, ¿no? Ideológica sí. En las posiciones internacionales sobre todo. Y si tú porque eso siempre ha sido, Carmen, por el tema del comercio. Sí. Pero con México nosotros estamos muy bien. No, pero yo no estoy hablando de... porque las relaciones son buenas. A pesar de que México dijo, si no va Venezuela y Nicaragua a la reunión, nosotros nos vamos. Por eso son...
la cumbre de las Américas. Esos son Max, como dije yo ahorita, eso son cosas que pasan. Esas son cosas que pasan. Nosotros como país tenemos relaciones muy buenas. Con casi todo el mundo. Con casi todo el mundo. Menos con Venezuela, que se puso guapito con nosotros porque le incautamos los aviones y el asunto es. Nosotros no somos que se lo incautamos, ¿eh? Nosotros Claro que sí, porque estaban en territorio dominicano. Pero servimos para que se hiciera, pero nosotros no hicimos eso. Prácticamente. Bueno, nuestro país es un país amigable, Sí. por eso tenemos tanta gente que nos visita. El problema de nosotros es que todavía tenemos una alta desigualdad de ingresos y tenemos un tema político que necesita ser mejorado, ¿no? Hablando de que nos visita mucha gente, este es un fin de semana largo, Cándida. ¿Te Bueno. vas para la playa? A la playa de Litín. Te toca trabajar el fin de Me semana toca largo. trabajar el fin de semana. Bueno, pero te pagan el lunes extra. Bueno, veremos. Porque francamente, aquí tú ves que hay muchas quejas, la gente se queja mucho de los ingresos y eso, pero es increíble cómo los fines de semana largos y desde el jueves. Carmen, Tú vas a un Dios. restaurante y si no haces una reserva tú no Carmen, encuentras por sitio. Dios, yo acabo de hacer una entrevista Ajá. al CEO, al director de Deloitte a Ajá. nivel regional. Ajá. Hoy, ¿qué me dice él? Señores, es un efecto Alka-Seltzer, un efecto efervescente que estamos sufriendo en la región con las remesas. Hoy tú te imaginas la cantidad de dinero que llega aquí a muchísimas casas, que la gente, ¿qué lo hace con ellos? La gente no pone negocio. 8.700 millones en los primeros 10 Dos meses. o tres hacen un saloncito, hacen un colmado, qué sé yo, que la mayoría o se Lo lo gasta. bebe, o se va un fin de semana, Se compra un carro o se compra caro. un carro nuevo, o se compra un... Óyeme, y ahora que estamos hablando que va a dar el gobierno una gracia navideña que dice Yayo Sanz Lobatón, el director general de aduana, que es sin precedente, tú verás los regalos que vienen para acá. Bueno, Entonces, ¿te va a llegar dime. alguno a ti? A mí no me llegarán, porque imagínate. Pero yo te digo, la ciudadanía, la gente en este país, Sí, gasta. recibe y gasta. Gasta, sí. Gasta. Pero déjame decirte una cosa, Candia, cuando tú ves, por ejemplo, en estos fines de semana largos, mucha gente que sale, se estimula también, eso mueve la economía. Claro. Eso ayuda a mover la economía. Claro, a veces destroza algunas economías familiares, pero la economía en sentido general, eso contribuye al crecimiento, al movimiento, ¿no? A que los sectores comercio, turismo y... Bueno, yo tengo una amiga en Estados Unidos que yo le decía, mira, Ajá. antes los viajeros venían aquí a echarnos guararey, por no decir lo otro. Y tú los veías que tenían cadenas, que tenían un buen traje, un buen zapato, Unos una buena jeans cartera, de un buen jean. marca. Nosotros tenemos de todo eso ya. Ujú. Aquí hay de todo, aquí nadie nos puede venir a echarnos cosas a nosotros. O sea, llegan muchísimas ayudas, muchas cajas, muchos recibos, se compra mucha ropa, se hace de todo. Esta es una economía que lo que pasa es que está muy concentrada, sigue siendo concentrada. Pero la clase media y algunas de la gente que son un poquito clase media baja, le gusta mucho echar guararé, como tú sabes, entonces a veces se sobrepasan un poco, pero eso yo lo que te digo, eso mueve la economía también. Entonces yo espero que este fin de semana Se mueva. Cabo Rojo se llene con sus hoteles nuevos y sus No, porque no están restaurantes. abiertos, Carmen, ¿qué pasó? Sí, pero hay un hotelito pequeño y hay movimiento. No, hay y hoteles yo veo unos pequeños. restaurantes que los recomiendan mucho, ¿no? Sí, claro. Y porque en el este se llena, aunque sin necesidad de que le hagan propaganda, ¿no? Pero ha habido algunas afectaciones por la lluvia en No, la gente se Barahona mueve y eso. en los fines de semana largos, Sí. eso es verdad. Y se mueve. Y lo que esperamos es que se muevan, pero que se muevan con prudencia, ¿eh? y que no comprometan el presupuesto familiar. Pero que el Bueno, tiempo se acabó, Cándida. Eso está en la tarjeta. Tenemos, sí, pero la tarjeta hay que pagar. Tenemos que despedirnos hasta el próximo sábado, que estaremos en otro espacio, Economía al Día. Hasta la Bye. próxima.